cada 4 personas a nivel mundial ha sufrido algún problema de salud mental por lo menos una vez en su vida. Y resulta que en México el porcentaje de personas que recibe ayuda psicológica cuando lo necesita no rebasa el 20%. Esta es una información tomada de la UNAM, de especialistas de la UNAM, en su boletín de 2016. Si hacemos cuentas, y estamos hablando de 2016, y al día de hoy estamos en 2023, vamos haciendo un cálculo rápido y vamos considerando que esto ha aumentado de manera significativa, más todavía con la llegada de la pandemia, con la llegada del confinamiento. Muchos de nuestros problemas emocionales fueron exacerbados. Y la pregunta sigue en el aire. Y la pregunta sigue siendo a veces un tabú, a veces llega a ser un poco penoso para nosotros. ¿Sabes por qué no sabemos? Entre la desinformación, la vergüenza, el miedo de que no sabemos qué onda con esto. La pregunta es, ¿cuándo es pertinente? ¿Cuándo debo ir al psicólogo? ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy tu psicóloga Arely Martínez Herrera y este es tu podcast Crear, Crecer y Trascender. Y el día de hoy te traigo información que cura. El día de hoy vamos a platicar cómo puedo identificar, pues, qué es tiempo genuinamente de pedir ayuda profesional, de pedir una cita con el profesional de la salud emocional y mental, que es el psicólogo. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense que hasta hace algunos años era una cosa tabú decir, ay, es que voy al psicólogo. Amigos, amigas, al día de hoy, la gran mayoría de personas que se ocupan y que se aman a sí mismos, toman terapia. El ir a terapia es un regalazo para cada uno de nosotros porque nos va a permitir, en efecto, crear una vida más útil, más feliz, más comprometida conmigo mismo, más consciente sobre todo. Pero también me va a permitir crecer dentro de esa conciencia. Y por supuesto me va a permitir trascender dentro de mi tiempo, dentro de mi espacio, con los que yo amo, con las personas a mi alrededor, en mi trabajo. O sea, el ir a terapia es una cosa muy hermosa porque me va a permitir hacer un reconocimiento de lo que ha estado pasando en mi vida. Pero en muchas ocasiones todavía tenemos esta cuestión de, no, yo todavía aguanto, no, a lo mejor todavía no lo necesito. Fíjense que hoy les traigo ciertas claves que si te están pasando en tu vida, no lo eches en saco roto. O sea, ve, saca tu cita con el profesional de tu confianza de la salud mental. Sí, obviamente el psicólogo. ¿Por qué? Porque el psicólogo se va a regir de ciertas normas y pautas de ética. Queridos colegas, amigos, estudiantes, porque yo sé que muchos estudiantes escuchan el podcast, y lo cual les agradezco mucho. Y por cierto, le quiero mandar saludos a Jacqueline, que nos hace favor de escuchar el podcast cada semana, y le prometí sus saludos en esta ocasión. Entonces, ¿por qué les hablo a los estudiantes? Cómprense un librito que se llama El Código Ético del Psicólogo. Es una joya y les va a ayudar a que no metan la pata, como de repente, pues como ser humano, puede llegar a pasar. Entonces, ¿por qué les digo esto, queridos amigos? Porque en muchas ocasiones no termino de aceptar que sí tengo un problema. Y lo primero que tengo que hacer es evaluar qué problema está quejándome el día de hoy, qué situación que debería de ser normal, que debería de ser típica, que debería de ser continua en el lapso de mi vida, no está ocurriendo así. O si yo no me puedo sentir plena, contenta, feliz, cómoda con mi existencia, ¿qué onda? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? Entonces, el día de hoy te traigo una serie de problemitas que me pueden ayudar a identificar que en efecto ya necesito hacer mi cita con el psicólogo. ¿Por qué es importante este tema? Fíjense que muchas de las personas que nos hacen favor de seguir el podcast me han estado comentando esta parte. ¿Sabes qué? Yo veo que tengo un familiar, mi pareja, mi novia, mi novio,
mi mamá, mi hermana, mi hijo, quien sea, tiene un problema, pero no quiere aceptarlo y no quiere darse cuenta y no quiere ir al psicólogo. Y en muchas ocasiones uno como familiar se siente rebasado por esa situación y te sientes muy frustrado porque tú quisieras ayudar a la persona en cuestión. Y déjame decirte una cosa, a veces no está en nuestras manos el obligar, y esa es la palabra, obligar a otra persona a ingresar a un proceso terapéutico. Pero sí les podemos arrimar las herramientas para que ellos solitos se den cuenta de que sí necesitan ingresar a un proceso terapéutico. Desde regalarle un libro hasta compartirle este podcast, es una ayuda, un apoyo para que las personas que necesitan en ese momento ingresar a una examinación psicológica se puedan dar el permiso de hacerlo. ¿Por qué? Por su propio bien. Pero que no caigamos en estar obligando a la gente. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque en muchas ocasiones, desde mi neurosis, que me vuelvo controladora, que me vuelvo metiche, que me vuelvo visionaria por los demás, pero suelto mi vida para estarme haciendo cargo de la vida de los demás, entonces quiero llevar a todo el mundo al psicólogo, menos a mí. Qué interesante, qué chistoso, qué codependiente. Bueno, los puntos que hoy vamos a platicar son para que tú que me estás escuchando los revises. Y si alguno te hace ruido, vete al psicólogo, vete con la psicóloga, saca tu cita, trabaja lo que tengas que trabajar y entonces vas a poder darte cuenta del cambio tan hermoso que hay a través de ingresar a una terapia psicológica. Entonces, ya entrando en materia, el primer anuncio de que debemos ir al psicólogo es el tener problemas para conciliar el sueño, el tener problemas para descansar o inclusive para relajarse. Fíjate que hay muchas personas que no saben relajarse. Todo el tiempo de aquí para allá, de arriba para abajo, parecen pirinolas y tú les dices, oye, descánsate tantito. No, eso es para flojos, eso es para holgazanes. Oye, voy a dormir mi siesta. ¿Cómo vas a dormir la siesta? Ni que fueras una gallina. Párate y haz algo de provecho y esto y el otro. O sea, y el problema de no relajarse es que a la larga te va a traer mucha enfermedad física, mental, emocional, agotamiento de todo tipo, pero además una incapacidad de disfrutar. Fíjate nada más. Y el hecho de tener problemas para conciliar el sueño pueden ser desde que no puedo dormir, un insomnio, hasta que me voy despertando en la noche 2-3 veces en la noche, no puedo dormir parejito. O sea, ¿por qué pasa esto? Porque normalmente nosotros no podemos desconectarnos de los problemas que tenemos, entonces no dejamos de pensar en eso y no se logra hacer una relajación. Como te decía, te bloqueas y entonces no duermes. Fíjate que hay una investigadora que se llama Durán Gutiérrez que detalló que en México alrededor del 40% de la población tiene insomnio. Y entonces en ese insomnio manifiestan una dificultad para mantenerse dormido. O sea, ¿qué quiere decir? Desde que no me puedo dormir hasta que me duermo pero tengo el sueño muy ligero, o me duermo pero estoy despierta y despierta y despierta. Hay otros trastornos del sueño también, como el sonambulismo, los terrores nocturnos, la apnea del sueño, trastornos de conducta asociados con el sueño REM. O sea, hay 1001 trastornos de sueño que van a estar afectando directamente el bienestar y la salud de la persona que lo sufre. ¿Por qué? Porque el sueño es básico para nuestra vida. O sea, toda aquella cosa que no podamos hacer que es básica para nuestra existencia, dormir, comer, ir al baño, beber agua, no refresco, no cerveza, no otras cosas, agua, nos va a presentar una incapacidad para vivir. Entonces, si tú tienes problemas recurrentes para poder conciliar el sueño, muy probablemente es una señal de que necesitas ayuda profesional. O sea, imagínate, al día de hoy, ¿cómo vivimos? El ritmo de trabajo es exigente, la tecnología no nos ayuda para nada. Fíjate que los dispositivos, celular, tablet, computadora, ¿cómo se llaman? Pantallas de LED, todo lo que tenga LEDs,
van a tener luz blanca. Entonces, si de por sí traemos problemas para conciliar el sueño, para descansar correctamente, y se nos ocurre disque arrullarme con el celular, disque arrullarme con la tele, ¿tú por qué crees que te dan las 3 de la mañana y no te puedes dormir? O sea, extra de la situación de no poder conciliar el sueño y de no poder despegarte de los problemas y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, mañana vemos qué se hace, o de no darte permiso de relajarte. Más allá de eso, también tiene mucho que ver la luz blanca, porque la luz blanca es la que nosotros de manera natural percibimos cuando está de día, y cuando está de día el cerebro que interpreta que debe uno estar en vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas estar despierto. Cuando no nos damos permiso de cerrar bien las cortinas, por ejemplo, tenemos cortinas muy claritas y hay mucha luz, cuando no apagamos los dispositivos a una hora pertinente y entonces estamos recibiendo toda esa luz blanca y luz azul, entonces le estamos mandando a nuestro cerebro mensajes contradictorios y le estamos diciendo que aunque sea de noche, está de día porque es luz blanca y entonces tengo que estar en vigilia. Y esto, aunado a todas las otras situaciones, te decía de la pandemia, o sea, cuántas personas modificaron sus hábitos en general de todo, o sea, de descanso, de comida, de ritmos de sueño, ritmos circadianos en general. O sea, todos estos malos hábitos, las prisas, horarios que no favorecen el descanso de manera natural, van a hacer que nos cueste mucho más trabajo disfrutar y darnos el descanso pertinente. El descanso es necesario porque es cuando nosotros recargamos pila. Y esto, si no lo hacemos, va a tener un efecto negativo en nuestra salud física, mental, emocional, al grado de generar problemas como depresión, problemas como inclusive alucinaciones, problemas de ira, por supuesto. Y eso nos lleva al siguiente punto. Si tú te notas agresivo, irritable, con cambios de humor, de repente estoy bien, de repente estoy mal, de repente la gente dice, ay, es que estoy muy bipolar. Bueno, aquí yo creo que vamos a aprovechar para quitar un mito. La bipolaridad es un trastorno de la personalidad como tal y nos habla de periodos de 6 meses de euforia combinados con 6 meses de depresión. Entonces, esto no se llama ser bipolar, esto se llama ser lábil emocional. Y esta labilidad, ¿qué implica? Pues es como si dijéramos andamos muy volátiles, como si dijéramos de mecha corta. O sea, te sientes agresivo, impulsivo, iracundo hacia alguien en particular o hacia el entorno. En general todos te caen gordo y no sabes ni por qué. Y el rollo aquí es que tampoco sabes gestionarlo. O sea, muy probablemente esto viene de una frustración que no ha sido abordada de una manera correcta y en muchas ocasiones que ni siquiera ha sido aceptada. Recordemos, todo lo que no aceptamos no lo podemos trabajar. Otra de las cosas que pueden venir a través de este enojo injustificado, de esta agresión, de esta irritabilidad, es una manera también de asumir mi culpa o mi responsabilidad de decisiones que he tomado y no han salido bien. Como tal, mi culpa de ciertos eventos, pero más allá de la culpa, la responsabilidad. Por ejemplo, malas decisiones que yo he tomado han tenido consecuencias y no me quiero hacer cargo de las consecuencias y entonces mejor me enojo. O sea, muchas ocasiones no lo tenemos tan a la vista, tan a la mano, y por eso es bueno ir al psicólogo para que puedas evaluar qué es lo que te pasa y de qué cosa no te quieres hacer responsable. Y pues total, hacerte responsable, aceptarlo, asumirlo, transitarlo y ser feliz con tu vida, porque a eso venimos, amigos, a eso venimos. Otro de los indicadores que deberíamos ir al psicólogo es que estás piense en cosas del pasado. No puedes soltar el pasado, no dejas el pasado atrás. En muchas ocasiones sí vivimos pues situaciones complicadas, ¿no? La ruptura con una pareja, un despido, el fallecimiento de un ser amado, alguna situación traumática. Inclusive aquí podemos hablar de accidentes, violaciones, eventos de una magnitud de trauma mayor, y es normal pues, que vamos a tardar un tiempo en sanar, pero el detalle aquí está en cuando esto se convierte en algo crónico,
y cuando básicamente nos encariñamos con la situación que nos ha ocurrido porque me permite ponerme en un papel de víctima. Lamentablemente desde el papel de víctima no se hace nada y es un papel muy limitante. Entonces, en apariencia, con el tiempo podríamos aprender a gestionar esas tristezas, inclusive deberíamos aprender de esa situación, pero cuando se vuelve crónico no se puede. No se puede porque no ha habido un aprendizaje y se vuelve a repetir. Hay una cosa que se llama repetición patológica. Entonces, inclusive traigo situaciones similares para que me vuelvan a recordar y afianzar que mis creencias que han resultado de ese trágico pasado no me pueden dejar en paz. Y el detalle está en que estos pensamientos, estas emociones, pues no van a disminuir, menos van a desaparecer, porque de una u otra manera los estamos rumeando. El problema de esto es que se va a volver crónico, no vamos a poder salir de ese dolor y nos va a llevar a consecuencias físicas en nuestro cuerpo. Entonces, cuando esto pasa, cuando tú te detectes que no puedes trascender el pasado, que sigues viviendo ahí, que te sigues acordando de tu novio de la secundaria y resulta que tiene 15 años que saliste de la secundaria, que te sigues acordando del trabajo increíble que perdiste y eso te ha incapacitado 5 años para buscar otro trabajo, que estás sin novio porque sigues esperando y guardándole lealtad y fidelidad a tu novio que te dejó hace 4 años, pues entonces aguas, porque estás en un bache del pasado. Es tiempo, total y completamente, de pedir ayuda psicológica. Se ha perdido el control sobre los acontecimientos diarios. Este es otro indicador bien interesante porque a lo mejor ya desde hace un tiempo pues sufro ansiedad. Me doy cuenta que mi vida pues corre y yo soy así como una basurita que se la lleva el viento y como si yo no tuviera control, voz ni voto en lo que pasa en mi vida. Simplemente pasa. Y me afecta en todas las áreas, en todos los aspectos, en el trabajo, en mi relación con otros, a la hora de encontrar pareja o con la pareja que tengo. Y entonces me adormezco y ya no me doy permiso de vivir el presente ni de disfrutar el ahora. Y a lo mejor pues estás buscando vehementemente revertir esta situación y te refugias en el ejercicio, te refugias en los libros que de repente te recomiendan, hablando con amigos y hay una frasecilla por ahí que siempre que la veo me da mucha risa, de que la mejor terapia es un café con las amigas. Y dices, no, porque normalmente ellas también tienen sus broncas, además qué flojera ir con las amigas nada más estar hablando de problemas. Con las amigas va uno a echar relajo, con las amigas vas a divertirte, con las amigas vas a preparar un postre, o sea, vas a hablar de cosas chidas, vas a hacer planes de cómo vamos a ir a viajar juntas, o sea, no nada más es para estar contando problemas. Y en muchas ocasiones agarramos a los amigos de paño de lágrimas y yo no digo que no. Una vez, pues sí, es válido, necesitamos el apoyo de nuestras amistades, pero más y que no te hagas cargo de tu vida y que no te hagas cargo de tu situación y que aburras a tus amigos con la misma cantaleta, pues entonces ya llega a ser una situación egocéntrica de tu parte. Yo conocí una persona hace muchos años que era muy chistosa porque ella siempre se quejaba de su exmarido. Y entonces de repente le hablaba por teléfono al círculo de amigas que tenía y les hablaba para, oigan, las invito a mi casa a tomar un café. Bueno, y ahí van las muchachas, ¿no? Y entonces se sentaban y esta muchacha se ponía a quejarse del exmarido. Y entonces me hizo esto y el otro y así y asado. Pero otra vez nos vamos a dar otra oportunidad. Y todas las muchachas estaban así, ay, no puede ser. Llegó un punto en que para ellas era tedioso el aceptarles la tacita de café a esta muchacha, porque claro que no era divertido, claro que no era bonito, y además era ir a escuchar exactamente el mismo discurso, con la misma resolución, no una solución, solo una resolución de, pero nos vamos a dar otra oportunidad. Entonces es como, ¿para qué te estás quejando de lo mismo? O sea, ve y cambia tu situación. Y el problema de esto, de que se pierde el control sobre los acontecimientos diarios, es que no me quiero hacer responsable de mi persona y como la vida me lleva y como yo soy como una hojita que se la lleva el viento, todavía con eso le echo la culpa a los demás.
Porque en la historia que te cuento, el culpable siempre era el exmarido, ¿no? Ay, porque él me volvió a hacer esto y me volvió a hacer el otro. Ya desde que la frase lleva me volvió a, ¿qué haces ahí? O sea, ya quítate de ahí, ya vete a examinar, trabaja en tu autoestima, trabaja en tu codependencia, en tu dependencia. Yo no sé qué tenía esta mujer, pero en ese sentido, en efecto, ya quítate de ahí. Pero como yo soy una hojita que se la lleva el viento, pues puedo echarle la culpa a los demás. Y en este caso, cuando se ha perdido ese control, también he regalado la responsabilidad de mi existencia hacia todo lo externo. Entonces, si tú identificas esta situación, hoy te quiero decir que puedes retomar esa responsabilidad de tu vida y que puedes retomar el control sobre los acontecimientos de la misma. O sea, toma el control. ¿Y cómo es eso? Vete al psicólogo y hazte responsable de tu persona y cambia las cosas que no te gustan. Otro de los indicadores que nos van a decir, ¿sabes qué? Sí, ya es tiempo de que te vayas a terapia, es que no sé gestionar correctamente mis emociones o que están desproporcionadas o fuera de lugar. ¿Cómo es esto? Nuestras emociones tienen un papel. Yo siempre les digo, las emociones tienen su chamba. No se la quiten y no las limiten. Pero, ¿qué pasa si yo no estoy gestionando correctamente mis emociones? Las emociones es como jugar uno. Así de sencillo es esto. Si en el uno, el juego, espero que todos los que me están escuchando sepan jugar uno. Y si no, espero darles la explicación correcta. Es un jueguito de cartas de colores y números donde te dicen, tienes que poner una carta similar a la que está anterior, ya sea en color o en equivalencia. Si hay un 2 amarillo, o pongo un 2 o pongo un amarillo. Pero no puedo poner un 3 verde, porque no va. Es incongruente. Entonces, para gestionar correctamente mis emociones, debo empezar a practicar la congruencia. Y entonces, si yo digo que estoy triste, pues, ¿qué sería lo concordante con esa tristeza? Pues quizás que esté llorando, o quizás que esté con mi cara, pues, ahora sí, cóncava, que a lo mejor esté un poco desanimada en ese momento. Pero si yo te digo, oye, es que estoy muy triste, y tengo una sonrisa de oreja a oreja, y de repente digo, es que no quiero que vean mi tristeza, porque se van a dar cuenta y yo soy tan fuerte y no quiero que me vean débil porque se van a aprovechar de mí. A ver, tiempo. ¿Eso qué implica? Que no estoy gestionando correctamente mis emociones y que tampoco estoy siendo honesta conmigo misma y que además me da mucho miedo mostrarme vulnerable hacia los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estoy gestionando correctamente lo que tengo, que no estoy trabajando ni administrando bien mis emociones. ¿Por qué? Pues puede ser por muchas cosas. Por miedo, por situaciones del pasado, porque no quiero que se aprovechen de mí, pero por eso es importante ir a terapia. O sea, que yo me pueda amigar con mis emociones, que yo pueda gestionarlas correctamente, hacerlas que jueguen a mi favor, que no estén desproporcionadas. Ejemplo de una desproporción emocional, porque me digan que no, de lo que sea, es que ya no hay boletos para Luis Miguel. No, Dios mío. Y voy y me peleo por teléfono con la de los boletos. Y les digo a todos que ya me voy a matar porque no puedo ir a ver a Luis Miguel. O sea, esa es una reacción desproporcionada. ¿Y cuántas personas al día de hoy conocemos que tienen reacciones desproporcionadas a través de que no trabajan su tolerancia a la frustración, a través de que no se conocen a sí mismos y a través de que no manejan una congruencia? Entonces, para eso nos sirve ir al psicólogo, para aprender a manejar congruencia, para aprender a reaccionar de manera correcta y proporcionada ante la situación y que no esté fuera de lugar. O sea, ejemplo, se llora con facilidad, afloran emociones que no tenían que ser, empiezo a hablar de cosas que no van, no lo puedo evitar. Hay una cosilla bien interesante que viene en el libro de Daniel Goleman, que se llama la inteligencia emocional. Y este término se llama el secuestro de la amígdala. Y el secuestro de la amígdala implica que mis emociones se van a ver desproporcionadas porque mi amígdala cerebral va a entrar en un estado de alerta terrible y entonces es como si secuestrara todo el sistema nervioso.
Y aquí se va a hacer lo que yo diga y vamos a reaccionar de la forma en que yo digo. Y entonces a lo mejor esto es a través de memoria emocional que guarda la amígdala también. Entonces quizás si yo tengo una fobia voy a reaccionar de manera desproporcionada, mi amígdala va a secuestrar todo mi cuerpo, todo mi sistema nervioso central y mi sistema nervioso periférico también. Y entonces cuando yo reacciono a lo mejor estoy tirada en el suelo en posición fetal porque no puedo hacer más nada. Y eso a veces es desproporcionado, la gran mayoría de veces es desproporcionado. La angustia. ¿Cuántas personas conozco que viven angustiadas? Y esa es una situación de no gestionar correctamente mis emociones. La impotencia, la frustración vienen de esta situación de no poder gestionar correctamente mis emociones. Otro de los indicadores que nos van a decir, ¿sabes qué? Ya vete al psicólogo, ya que le haces al cuento, ya deja de estarte negando, es el hecho de tener y mantener pensamientos negativos durante la mayoría del tiempo. Y si tú te das cuenta que tienes pensamientos de situaciones catastróficas, obsesiones, alguna fijación que no te puedas estar quitando, si sueñas con situaciones traumáticas o si estás imaginando todo el tiempo escenarios caóticos, ¿qué crees? Pues eso va a ver limitada tu acción en tu presente inmediato. Y esto, claro que nos va a llevar a vivir situaciones de miedo, de angustia, volvemos a la angustia, de ansiedad, perturbaciones mayores, limitantes, porque a lo mejor voy a vivir en el miedo. Es que yo no me enamoro porque me vayan a romper el corazón. Bueno, es un riesgo que tienes que correr. No, yo no quiero nada. Y es más, mejor me voy de ermitaña a la montaña y no quiero nada, nunca con nadie. Bueno, a ver, tranquila, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué hay ahí? Este tipo de situaciones, los pensamientos negativos, los autodiscursos negativos, ¿qué me estoy contando a mí misma? ¿Cómo me estoy hablando a mí misma? Me van a llevar a que mis actividades diarias sean limitantes y frustrantes. Y esto pues se va a convertir en parte de mi rutina de una u otra manera porque así estoy acostumbrada a trabajar conmigo. Y esto por obvias razones me va a llevar a vivir en ansiedad. Entonces, si tú identificas que eres excesivamente pesimista, que tienes estos pensamientos negativos todo el tiempo, o no todo el tiempo, pero sí la gran mayoría del tiempo, o que no haces cosas y te quedas con ganas de hacer cosas porque estos pensamientos te asaltan, es que yo quería poner un negocio, pero ¿qué tal si me va mal? ¿Y qué tal si compro la mercancía y no se vende? Y entonces se me queda y yo pierdo mi inversión y entonces yo ya me endeudé. Y es una bola de porquerías emocionales y de porquerías de pensamiento que te limitan y vienen a ser pensamientos negativos. Si tú los identificas, vete al psicólogo. ¿Para qué te vas a estar atormentando tú solo, tú sola? No tiene caso si la vida es bella. Otra de las situaciones que nos puede decir, ¿sabes qué? Agenda tu cita, vete al psicólogo, es cuando surgen problemas físicos como consecuencia de la somatización de problemas emocionales. Y en el podcast pasado precisamente platicábamos de ello, cómo los dolores en nuestro cuerpo, situaciones de síntomas en apariencia orgánicos, digo en apariencia porque cuando vas al médico, el médico te dice, ¿cómo crees? Mira, está usted súper sana, nunca he visto un corazón más sano que el de usted, y tú, ¡ay! Pero ¿cómo es eso, doctor? Si yo no puedo ya con esto. O sea, ¿qué pasa ahí? Tu cuerpo te está gritando, oye, ya hazme caso, llévame al psicólogo, mira, esta situación simbólica la traigo aquí atorada y tú no te quieres hacer cargo de mí. Entonces, ¿qué pasa con estas cosillas? Lo que platicábamos en el podcast pasado. Demos gracias y hay que irnos a trabajar en lo emocional. Otro de los indicadores que nos va a decir, sí necesitas terapia, es sentir una incapacidad para resolver situaciones graves. En este sentido, mi valía es la que se ve afectada y son cosas que pueden producirse en un ámbito familiar, laboral, social, económico. Esto, fíjense que hace muchos años me tocó atender a una señora que tenía una deuda muy grande
Y esta señora se veía ya rebasada por esa deuda y me decía, ¿sabes qué? Yo creo que ya no quiero vivir porque debo mucho dinero, pedí dinero para mi hijo no me ha pagado, me endeudé yo también, mi marido me dejó y yo no sé qué voy a hacer para pagar esa deuda. Yo gano tanto y pues no me alcanza. Y entonces esta incapacidad de resolver situaciones graves, pues se le estaba comiendo. O sea, ella ya tenía pensamientos suicidas, que también es otro de los indicadores que ahorita vamos a platicar de eso. Pero dentro de terapia nos dimos a la tarea de buscar soluciones y de entender, ok, tienes un sueldo chiquito, pero ¿qué más sabes hacer? Y fíjense que fue una historia bien bonita. Y ya tiene muchos años que no veo a esta señora. Yo espero que esté muy bien porque se puso a trabajar, ¿no? Se puso a trabajar en terapia. ¿Sabes qué? Ella nunca se había dado cuenta que tenía potencialidades, que tenía recursos y que no estaba sola en esta vida. Porque obviamente le tuvo que cobrar a su hijo, ¿no? No, mamá, que yo no tengo dinero. Pues yo tampoco, mijito. Y te me pones a trabajar porque se necesita pagar lo que debes. Le cobró al exmarido, el exmarido se hizo pato. Y entonces, buscando estas soluciones, estas posibles soluciones, me decía, mira, yo trabajo en la fábrica. Y aquí en la fábrica, pues a veces nos da tiempo de almorzar, a veces no. Y yo le decía, ¿sabes qué? ¿Qué más sabes hacer extra de la fábrica? Dice, mira, yo cocino rico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada sábado en la tarde-noche, vas a poner un puesto de algo. Sale, sé hacer tamales y me quedan increíbles. Órale, va. Oye, ¿sabes qué? A la siguiente semana de los tamales llega y me dice, Arely, fueron un éxito mis tamales. Le digo, qué chido, me encanta. Y me dice, estaba pensando que como a mis compañeras y a mí a veces nos da poquito tiempo de almorzar, se voy a hacer unos chiles rellenos y voy a hacer unos taquitos dorados. Dice, y me los voy a llevar allá al trabajo. ¡Guau! Perfecto. Entonces lo que hacía esta señora era que el lunes, por ejemplo, tomaba pedidos. Muchachas, mañana voy a traer chiles rellenos. ¿Quién gusta? No, pues yo, órale. Y así cada día de la semana sacaba sus pedidos en la nochecita, llegaba, se ponía a cocinar y de chiles rellenos, de tacos dorados y de tamales, increíblemente pagó su deuda. Obviamente también de lo que le cobró al hijillo ahí, vividor, que sí se había pasado de lanza con su mamá. O sea, la verdad es que él se había escudado con, no tengo dinero y no tengo dinero y no tengo... pues yo no sé cómo le vas a hacer, pero a mí ya me están cobrando, entonces ponte a trabajar y necesito que me des dinero. Entonces, son cositas que dentro de terapia uno se puede dar cuenta que se puede hacer, pero cuando estás en la situación inmersa, no te das cuenta de todos los beneficios o los efectos positivos que puedan ocurrir a lo largo de tu vida. Porque ese sentimiento de incapacidad, porque ni siquiera es que seas incapaz, ¿sí? Pero ese sentimiento de incapacidad viene de no tener la visión objetiva de analizar las cosas de una manera fría, y de poder actuar con inteligencia utilizando los recursos que sí tienes. Entonces, la chamba del terapeuta es apoyarte y acompañarte para que tú descubras tus potencialidades y con esas potencialidades y esos recursos que tú ya tienes puedas empezar a sentirte capaz, porque capaz ya lo eres. El rollo es que no te sientes capaz. Y puedas solventar esa necesidad o esa situación grave que estás pasando. Entonces, a mí me da mucho gusto contar esta anécdota porque pasó el tiempo y en un par de ocasiones saludé a la señora y se veía increíble, o sea, y estaba feliz y me paró y me dijo, ¿sabes qué? Dice, ya no estoy endeudada, ya no tengo más deudas, aprendí la lección y ahorita yo ya no le volví a prestar a mi hijo ni le volví a sacar dinero. Si me costó un montón de trabajo para que me pagara el canijo, yo ya no. Digo, súper bien. Entonces, de una u otra manera, dentro de terapia tienes que trabajar esas áreas donde te has sentido débil o donde no has estado al 100 y salir adelante de eso. Entonces sí se puede. Otra de las situaciones que nos tiene que llevar sí o sí a terapia es el sentir deseo de morir o sensación de que la vida ha perdido el sentido, de que ya no tiene sentido que yo esté aquí. Y esto sí o sí nos tiene que llevar a terapia. ¿Por qué?
porque cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando, cada uno de nosotros que tenemos la fortuna de estar en esta vida, en este planeta, en esta dimensión, somos un milagro y somos un regalo de la vida. Y fíjense que la muerte no es de contentillo, o sea, la muerte no es un berrinche, no es un capricho, porque ¿cuántas personas hay que intentan suicidarse y no les sale, pero sí quedan parapléjicos, sí quedan mal, sí quedan enfermos para toda la vida, sí quedan con secuelas graves? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es mejor que tú reflexiones esta situación y mejor ir al terapeuta, ir al psicólogo, y a veces el apoyo psiquiátrico también es muy bueno. Depende del caso y depende de la situación. No todos van a requerir psiquiatra, pero muchos sí. ¿Cuándo? Cuando haya ideación suicida. ¿Qué quiere decir esta ideación suicida? Que ya me esté dando vueltas en la cabeza esta parte de, no, pues mejor no hubiera yo nacido, y qué pasaría si yo me cuelgo, y qué pasaría si yo no estuviera, quién me extrañaría, no, nadie, yo ya no soy importante ni relevante para nadie. A ver, sereno, moreno, para tu tren, aguanta y revisa. ¿Por qué estás en este deseo de morir? No es que yo ya no aguanto, yo ya no puedo. Revísate y hazte responsable de ti. Y en este caso, cuando yo empiezo a preguntarme ¿para qué vivo? O no soy relevante, ¿sí? Empieza a preguntarte ¿por qué te estás victimizando de esa manera? Hay gente que vive vidas pues muy terribles, muy precarias, que les pasan cosas muy terribles. Pero te voy a decir otra cosa, de cualquier situación se sale. Entonces, si tú identificas que ya estás pensando en estas cosillas, ¿qué pasaría ahora que está lo del volcán? Que les mando 1000 bendiciones a las personas que están ahí cerquita, y esperemos que no pase nada, pero que ya empieza uno a idear. O sea, esa es la ideación suicida. ¿Qué pasaría si me cayera encima una piedra del volcán y ya no la contara? No, pues sí. Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando tenemos esto del deseo de morir o de la ideación suicida o de empezar a sentir que mi vida no tiene sentido, se me olvida, uno, que la vida es prestada. Yo no puedo hacerle daño a una cosa que me prestaron. Y eso es un principio espiritual básico. En cualquier religión, en cualquier dogma, y ni siquiera estamos hablando de religiones, es una situación espiritual. O sea, la vida es prestada. Tengo que cuidarla porque me la prestaron para que yo viniera a aprender, para que yo viniera a disfrutar, para que yo viniera a conocer el helado, la música, el baile, las cosas maravillosas que tenemos en la vida. Si te está yendo mal, no te preocupes, haz una pausa, vete al psicólogo, revísate qué onda contigo de manera urgente. Y sobre todo sigue las recomendaciones que te dan, porque también esa es la otra parte. Hay que seguir las recomendaciones. Entonces, en este sentido, también ese es otro de los indicadores, pero eso es de los indicadores súper urgentes. Otra de las cosas que nos puede llevar al psicólogo es el sentir un estado de ánimo decaído. Si todo el tiempo estás triste, si todo el tiempo estás bajoneado, si volvemos a esta parte de empezar a no sentir que la vida tiene un propósito, un sentido, busca ayuda. Todos experimentamos sentimientos de tristeza, pero no es normal quedarnos a vivir ahí. O sea, no puedes darle a tu tristeza las llaves de tu vida. Y si percibes un cambio prolongado en este estado de ánimo, que no te permite realizar tus actividades cotidianas, que de repente ya no vas a trabajar, que no te levantas para ir a la universidad, que no haces lo que tendrías que hacer, vete al psicólogo, busca ayuda, no te permitas estar en ese estado. Otro de los indicadores es el pensar que todo el mundo está en contra mía. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Son personas que siempre están a la defensiva, que se toman todo personal, que todo el tiempo están sintiéndose atacados o atacadas. Y eso, cuidado, que también actualmente está, pero a 1000 por hora. No, es que tú lo dices para molestarme, es que me estás atacando, es que me ofende. A ver, 1, no eres el ombligo del mundo, y 2, el pensar que todo el mundo está en mi contra es un pensamiento bien irracional y bien egocéntrico. Entonces,
toma tus precauciones y vete a terapia, porque esto va a afectar completamente las relaciones interpersonales y por supuesto que va a afectar mi autopercepción. Entonces yo voy a andar por la vida sintiéndome una mártir y sin disfrutar y sin permitirme aprender de los demás también. Otro de los indicadores, y yo creo que este es un poco más evidente, cuando fallece un familiar, un ser querido, una persona muy cercana, una mascota inclusive, y no soy capaz de asumir la ausencia de este ser que era muy importante en mi vida cotidiana y que no logro todavía hacerme a la idea de que ya no está o de que mi vida ha cambiado a través de que esta personita ha trascendido. ¿Por qué es importante y por qué les digo sería obvia? Y digo sería porque muchas personas que les fallece un familiar, que les fallece un ser querido, sea un familiar, una pareja, una mascotita, o sea, alguien que le era muy importante y muy relevante en su vida, en muchas ocasiones no quieren ir al psicólogo. Y esto tiene que ver con emociones encontradas. A veces nos enojamos con el difuntito. A veces no aceptamos su partida porque yo no quería que se fuera. Y me enojo con la persona porque se fue. A veces le tengo todavía resentimientos, rencores, situaciones que no he trabajado y que no he aceptado que ocurrieron con esta persona. Hay una canción de Celia Cruz que a mí me gusta mucho que se llama Ríe, Llora. Y viene precisamente, no es cierto, me estoy equivocando, es La Negra Tiene Tumbao. Y viene un verso, cuando puedan escúchenla, o sea, Celia Cruz increíblemente era muy filosófica en sus canciones. Y en La Negra Tiene Tumbao viene una frase, bueno, un verso que dice: cuando la gente se muere, se dice que era tan buena cuando vivía como la noche y el día. Y luego dice Celia Cruz, que a mí me vengan a decir la verdad, yo no aguanto más mentiras. Bueno, creo que esto aplica muy bien cuando fallece un ser querido, porque es una serie de contrastes y en muchas ocasiones no nos permitimos trabajar nuestro duelo precisamente porque no queremos ver la luz y la sombra de la persona que se fue. Entonces es importante que nos acompañemos con un profesional de la salud mental y emocional para trabajar nuestro duelo, para hacer, por ejemplo, un servicio de tanatología que es hermoso, donde podemos aceptar de una manera sana y amorosa la partida de un ser querido. Otra de las cosas que nos puede decir vete al psicólogo es el hecho de vivir como ermitaño, vivir en soledad, sin un orden establecido, comiendo lo que sea, comiendo cualquier cosa y en cualquier momento, y que no hace nada por relacionarse con las otras personas. Eso se llama vivir en un aislamiento, y en muchas ocasiones las personas se autoimponen ese aislamiento como autocastigo, y es que le juegan al hombre lobo. No, aléjense de mí porque les voy a hacer daño. O en muchas ocasiones no se permiten esa socialización, pues porque no saben cómo socializar. O sea, hay mucha gente que también padece de una timidez crónica, que llega a ser agorafobia inclusive, y que como nunca se la trata, vive en soledad. ¿Y qué crees? La soledad es malísima para la salud mental y emocional. Entonces, si tú estás en este estado, vete al psicólogo, aprende a socializar, métete a un club de baile, vete al bordado, al reiki, al yoga, o a ver a qué cosa te metes, cómprate un perrito o un gatito. El chiste es que no estés solo o sola. Otra de las cosas que nos puede llevar a buscar o necesitar una ayuda psicológica es el hecho de no ver claro mi futuro. ¿A qué vamos con esto? Porque no le vamos a jugar a las bolas de cristal y cosas extrañas. No. Pero cuando yo no tengo un propósito de mi vida, el hecho de no saber para dónde voy, la falta de propósito a través de que yo no tengo un autoconocimiento, la falta de una expectativa realista de mi vida para los tiempos venideros, van a afectar completamente mi motivación y mi bienestar en general. Entonces, el hecho de ir a terapia también me va a permitir el conocerme y reconocerme, y a través de ese conocimiento establecer qué quiero para mi vida y formarme un mapa para que yo pueda llegar a ese lado a través de mis prioridades, mis talentos, mis deseos, mis valores, ¿sí? Pero es diseñar una ruta para que yo llegue a donde yo quiero llegar.
Otra de las cosas que nos puede hacer ver que necesitamos ir a terapia es el experimentar una crisis existencial. Y esto, fíjense que puede aparecer en cualquier momento de la vida. ¿Cuándo va a ocurrir una crisis existencial? Cuando una persona que posee ciertos esquemas mentales y emocionales, pues se da cuenta que estos esquemas están caducos, ya no le funcionan, son desadaptativos, y entonces siente pues que ya no sabe por dónde y ya no sabe el camino correcto que debe seguir en la vida. No tiene esa habilidad de visualizar las metas que tiene que perseguir para una autorrealización personal, porque se le cayó el esquema de cómo se tenían que hacer las cosas. Y esto puede causar mucho sufrimiento y puede causar mucha angustia, y por supuesto nos va a llevar a trastornos psicológicos, como por ejemplo la depresión. Fíjense que la depresión no es el andar llorando por los rincones. La depresión tiene que ver con perder el sentido, perder el rumbo, perderle sabor a la vida. Y por último, otro de los indicadores que nos va a decir, vete a terapia, ya atiéndete, es el hecho de estar consumiendo sustancias nocivas para la salud. Alcohol, tabaco, drogas de cualquier tipo, lícitas o ilícitas, rituales o ¿cómo se dice? Pues nada más porque se me antojó, digamos. ¿Por qué necesitas estarte anestesiando? ¿Qué traes adentro que no quieres cargarlo solo o que no quieres ver que te está generando un sufrimiento? La literatura de Alcohólicos Anónimos es muy interesante y habla de que el alcoholismo, la drogadicción y en general las conductas perturbadas de este tipo que tienen su raíz en la autodestrucción son solamente síntomas de problemas más profundos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Traigo ondas emocionales que no he trabajado, que me da mucho miedo trabajar, y entonces mejor me quiero ir a refugiar en alguna sustancia. Y de repente yo sí me he encontrado con personas que te dicen, es que si no ya no duermo, es que si no me fumo un cigarro ya no puedo ir al baño, es que si no me tomo el alcohol o lo que sea, ya no puedo conciliar el sueño, o no puedo relajarme, o no puedo ir a hablarle a alguien, o no puedo divertirme en la fiesta. O sea, entonces se evalúa cómo es posible que algo y una función tan básica como lo es ir al baño, dormir, comer o relacionarte con otras personas se ve perturbada. ¿Y por qué está perturbada? Eso es lo que tienes que ir a explorar con el profesional de la salud mental y emocional. No es normal estarse anestesiando, estarse haciendo tonto con drogas, con alcohol. No es normal. Es bien diferente que te tomes una cervecita, un vino, un brandy porque se te antoja y disfrutarlo, y a lo mejor estamos en la carnita asada, nos echamos una cerveza, claro que nos le echamos, pero de eso a perderme en el alcohol, a perderme 3 días y que ahora ya no la encuentran y a ver ayúdenla y que no sé qué, y que ya me encuentren por ahí toda vomitada y ya yendo a arriesgar a tanta cosa. O sea, seamos honestos, en los tiempos que nos tocan vivir, ya no nada más las mujeres están inseguras y se ponen en situaciones de riesgo al drogarse o al perderse en el alcohol, ya esto es parejo. Entonces, ¿por qué? Pregúntate por qué. Y si es tu caso que estés abusando de estas sustancias, vete a terapia. Vete a terapia. En el caso de adicciones, yo sí les recomiendo el programa de Alcohólicos Anónimos. Es hermoso. Lleva 80 y muchos años salvando vidas. ¿Sí? Y si no, váyanse a terapia. O sea, hay psicólogos especializados en adicciones. Vayan, inviertan en ustedes. Pregúntate por qué estás así. Entonces, todas estas situaciones van a ser indicativas de la existencia de problemas psicológicos que se deben de resolver y que requieren apoyo de un psicólogo. Esta cosa de la mejor terapia es lavar los trastes, eso no es cierto. Y eso es típico de las señoras amas de casa, las cuales bendigo y admiro. ¿Por qué? Pues porque tienen su casa a lo mejor como relojito, pero ¿cómo están emocionalmente? O sea, el refugiarme en el quehacer, el refugiarme en el trabajo, el refugiarme en las sustancias o el refugiarme en otras personas, también son indicadores de que tengo una falta de salud emocional. Entonces, esos también son indicadores de que te tienes que ir al psicólogo. Vete a hacer un examen, ¿qué onda contigo? Un examen de conciencia, por supuesto, pues no te van a estar preguntando otra cosa. Sé honesto contigo.
Pero todo esto pueden ser síntomas del inicio de procesos depresivos, de ataques de ansiedad severos, de síntomas de algún trastorno del comportamiento ya grave. O sea, ¿por qué te digo todo esto? Porque siempre vale más prevenir. Y si tú te estás dando cuenta de que estás en esta situación, pide ayuda, no sufras en balde. ¿Para qué? Si la vida es bella. Tenemos que aprender también a tomar acción y responsabilidad de nuestras vivencias para poder sanarlas y estar lo mejor que se pueda. Queridos amigos, espero que la información de hoy haya sido de mucha ayuda para ustedes. Compartan el podcast. Les recuerdo mis redes sociales: Facebook Arely Martínez Herrera y la página de Crear, Crecer y Trascender. Instagram, todo con minúsculas, Arely Martínez Herrera. TikTok, @Arely Martínez HE46, todo con minúsculas. Twitter, todo con mayúsculas, Arely MTZ Herrera. YouTube, Crear, Crecer y Trascender con Arely. Y por supuesto estamos en Spotify, Crear, Crecer y Trascender. Suscríbanse, compartan, escúchenos una y otra vez hasta que se aprendan esto, hasta que se hagan cargo de ustedes, hasta que sean felices y contentos. Les recuerdo, la salud emocional y mental es prioridad para que tú puedas estar bien en esta vida. Sean felices, que Dios los bendiga. Bye bye.